Bienvenidos a otro episodio de Paranormalmente Hablando. Nuevamente traemos historias de encuentros aterradores con extraños. Este es el primer vídeo o episodio del año 2025. Esperamos que hayáis pasado unas buenas y felices fiestas con vuestros familiares, amigos. Y feliz año nuevo. Antes de empezar con las historias, si os gusta este tipo de contenido, suscribiros al canal y dejad un me gusta. Y ahora ya empecemos con la primera historia. La primera historia se titula La peor experiencia de mi vida. Este post de Reddit lo escribe una chica a la que llamaremos Marian y nos explica cómo todo lo que está por contar fue posible. Marian trabaja en el área de almacén de una conocida tienda de ropa en el Reino Unido. Es parte del equipo de entregas y existencias, aunque su contrato le impide decir el nombre de la empresa o hablar de ella de alguna forma que pueda ser negativa, así que no sabemos el nombre de la empresa. Unas 2 o 3 semanas antes de Navidad de 2014 le preguntó a la encargada de la tienda si podía trabajar horas extra para conseguir más dinero para pagar los regalos de Navidad. La encargada, a la que llamaremos Elizabeth, pensó que era una buena idea, ya que la encargada del almacén estaba de vacaciones y había mucho trabajo. Elizabeth le pidió que en lugar de ir un día en el que Marian no solía trabajar, que mejor se quedaran más horas de las que tenía contratadas hasta la hora del cierre. Elizabeth confió en ella para hacer eso porque ya tenía 3 años en la tienda y le entregó su llave maestra. La única otra llave maestra la tenía la gerente de almacén, que es la que estaba de vacaciones. Todo sucedió de un momento a otro. Se acercaban las 8 de la noche, Elizabeth y todos los compañeros de Marian habían abandonado el edificio y ella había cerrado la puerta con llave. Apagó la música de la tienda y aseguró el muelle de carga inferior, por donde entran los envíos. En ese momento estaban en el almacén del segundo piso colocando unas perchas en las estanterías, de pie debajo de un cachorro de peluche que estaba metido entre una tubería y una de las estanterías frente a ella. El peluche era un juguete viejo de un envío que se había dejado atrás y los compañeros de Marian decidieron dejarlo ahí como miembro del grupo. Ella tenía su iPod conectado a un par de altavoces en el almacén, estaba concentrada en su trabajo, escuchando música, hasta que de repente escuchó un ruido familiar que rompió con la paz que estaba en ese momento. Era el sonido de la persiana metálica del muelle de carga, el sonido de cuando se abren. Marian no se asustó, pensó que alguien debió quedarse en la tienda sin que ella se diera cuenta, ya que la única forma de abrir y cerrar las persianas era desde un panel que está dentro del almacén. Detuvo la música y bajó las escaleras hacia el piso inferior, pero cuando iba a medio camino el ruido se detuvo. Algo que siempre le ha dado escalofríos de ese lugar es que los pasillos, escaleras y almacenes están iluminados por tiras de luz con sensores, por lo que cada vez que alguien pasa por debajo de ellas se escucha un pequeño clic antes de que las luces se enciendan. Y ahí estaba ella deslizándose por las escaleras y se escuchaba clic, clic, clic y se abrían las luces. Entró en el muelle de carga esperando ver a uno de sus compañeros, pero por sorpresa estaba vacío y las persianas estaban cerradas. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y simplemente se dio la vuelta para volver a donde estaba. Intentó calmar sus nervios, no darle importancia a lo que acababa de escuchar y se concentró en su música que sonaba. Hasta que recordó que ella, antes de irse para mirar el muelle de carga, había apagado su iPod. Se dio la vuelta horrorizada y se quedó viendo el iPod en el estante mientras respiraba y sacudía la cabeza y notó que el peluche de cachorro ya no estaba. Y vislumbró algo más. A unos 100 metros de ella notó movimiento en una parte oscura del almacén. Marian se quedó de pie un momento, todavía desconcertada por lo que acababa de suceder, cuando escuchó un leve clic de los sensores de luz. Se movió instantáneamente hacia su derecha para echar un vistazo al almacén, pero aún así solo veía oscuridad alrededor y solo escuchaba el clic, clic, clic de los sensores. Aunque gradualmente el sonido se hizo más fuerte y más cercano. Fue entonces cuando ella de verdad entró en pánico porque las luces no se encendían en sincronía con el clic, sino que sonaba el clic pero no se encendía ninguna luz. Se dio la vuelta y miró a la puerta, la única ruta de escape, y luego giró la cabeza hacia atrás para ser recibida por una figura oscura en la distancia. La figura era grande como un hombre fisioculturista, pero poco más, no veía nada más. Porque María necesitaba gafas para ver las cosas a larga distancia y de todos modos solo las usaba en el cine o en partidos de fútbol, además de que la oscuridad no ayudaba. Sin embargo, notó que dentro de la mano de esta figura había un objeto pequeño y vio que era el peluche. Fue entonces cuando sintió
que la adrenalina fluyó por todo su cuerpo. Salió corriendo del almacén, bajó por el pasillo, atravesó 2 puertas más y a su derecha entró directamente en el baño de mujeres frente a las oficinas. Entró directamente a uno de los 4 cubículos, el del medio, y se encerró allí. Las puertas del baño tardaron un momento en cerrarse y Marian escuchó atentamente si alguien se acercaba, si por casualidad aquel sujeto entraba en el baño, pero nada. Cuando las puertas se cerraron, Marian sintió mucho alivio, se secó el sudor de la frente con el antebrazo y en ese momento, mientras giraba su cabeza, miró hacia abajo al fondo del cubículo y había una cara allí. La cara se estaba alejando de debajo justo cuando Marian vio la boca y la nariz. Los dientes de esta cara estaban negros y parecían ligeramente ensangrentados, y por el tono de piel pálido y las arrugas, sin duda era una persona vieja. Marian pasó del alivio al pánico en un segundo y gritó: «¡Vete a la mierda!», antes de patear la puerta haciendo temblar todos los cubículos de alrededor. Se preparó para huir de ahí, sabiendo que afuera había un extraño anciano con sangre en la boca, respiró profundo y de un golpe abrió la puerta y salió corriendo del baño, en dirección al frente de la tienda. Marian corría a toda velocidad, preparada para golpear a cualquiera que se le atravesara, pero para su sorpresa nada la frenó hasta que llegó a la puerta principal. En ningún momento se atrevió a mirar hacia atrás para ver si la perseguían o no, pero podía sentirlo detrás de ella. Abrió la puerta con las manos temblando y salió hacia la calle, dejó su chaqueta, su iPod y todas sus pertenencias adentro, pero solo se concentró en salir y tan pronto como lo hizo cerró la puerta detrás de ella con llave y más allá del cristal de la puerta de la tienda, al fondo entre los percheros, pudo ver de nuevo la silueta que sostenía el peluche. A esa hora ya estaba oscuro, pero era mejor que estar encerrada en la tienda con esa persona. Marian avanzó por la calle principal y por suerte tenía el teléfono en el bolsillo y llamó a la policía. Les contó todo lo que había pasado y ellos llegaron poco después y entraron en la tienda. Ella hizo que la escoltaran hasta la oficina para encender las luces y cuando llegaron se dio cuenta de que la computadora estaba encendida y ella la había dejado apagada. Se apresuraron para encender las luces de la tienda y el almacén para poder registrar cada centímetro del edificio, pero no encontraron a nadie y le dijeron a Marian que se fuera a casa. Los agentes habían dicho que se pondrían en contacto con la gerente a la mañana siguiente. Al día siguiente, Marian llegó al trabajo a la hora de apertura. Aunque no tenía previsto trabajar, la recibieron distintos agentes de la noche anterior y Elizabeth. Fueron a la oficina justo después de que Elizabeth hubiera abierto la tienda y dejado que los compañeros de depósito se instalaran. Los agentes habían dicho que continuarían con la búsqueda durante todo el día y noche, aunque dudaban de que pudieran atrapar a alguien sin ni siquiera una descripción. Recomendaron que instalaran un circuito de televisión cerrado, porque la tienda no tenía cámaras hasta ese momento debido a los bajos índices de criminalidad de la zona, pero no podían hacer mucho más. Marian se fue al almacén para coger su iPod y abrigo, y antes de irse, una última punzada de miedo le apretó el corazón cuando vio al peluche que había vuelto a su lugar habitual. Elizabeth le dio a Marian 2 días libres pagados esa semana y a los pocos días ella regresó al trabajo en su horario habitual. Estaba feliz de volver ya que era durante el día y la tienda estaba llena de gente. Y no ha sucedido nada nuevo desde entonces y aún trabaja en la misma tienda. Aunque a día de hoy no es capaz de explicar cómo fue posible que ese sujeto entrara en la tienda, que se moviera tan rápido y si fue o no una broma o si acaso su vida de verdad estuvo en peligro esa noche. Qué pena que no hubiera cámaras de seguridad instaladas porque, claro, esta historia tiene como un poco de tinte paranormal también. Sí. Porque, a ver, lo describió como un señor mayor por la apariencia, pero claro, no se explica cómo se movía tan rápido. Sí. ¿Sabes? Y además el hecho de que cuenta que las luces tenían sensor de movimiento, que cuando pasabas por debajo de la luz hacían clic y se encendían. Y ella escuchaba clic, clic, clic y no se encendía ninguna luz. Ya, qué raro. Bueno. Al final dice que si alguien tiene sugerencias de qué pudo haber pasado, que lo deje en comentarios. Pues la siguiente historia que te voy a contar se llama Visión Nocturna. Esta historia sucedió el verano del 92, cuando la protagonista, a quien llamaremos Harper, cursaba su último año de universidad. Su hermano pequeño, Owen, había recibido de regalo un par de gafas de visión nocturna por su cumpleaños. Él siempre estuvo interesado por cosas militares, así que jugaba con ellas constantemente. Un día, Owen fue a visitarla con sus padres a su apartamento y, por accidente, olvidó las gafas. Pocas noches después, Harper cuenta que estaba aburrida y decidió ir a probar las gafas en una reserva natural cercana. En retrospectiva, admite que fue una idea un poco estúpida, ya que nunca había hecho algo así. Nunca entró al bosque estando completamente sola, pero conocía el área, así que en esa ocasión se arriesgó. Y lo hizo por la idea de que tal vez podría haber ciervos y jabalís en su hábitat natural, lo cual la
entusiasmaba. Así que se puso ropa deportiva y, emocionada, salió hacia la reserva. En ningún momento se preocupó por perderse, ya que su mejor amiga y ella habían caminado allí de noche antes, y, además, nunca se habían encontrado con nadie. Aquella zona era rural, solitaria y bastante segura. Así que Harper no anticipó que nada malo pudiera pasarle. Estacionó su coche en un pequeño aparcamiento poco iluminado y en la entrada había un cartel que ponía «El parque cierra a las 10», pero ella lo ignoró y entró en el bosque con las gafas de visión nocturna en la mano. Había media luna esa noche y esa era la única luz que se filtraba a través de los árboles. Cuenta que estaba bastante oscuro, pero no quería ponerse las gafas hasta encontrar un lugar donde sentarse, así que se iluminó el camino con una pequeña linterna de bolsillo que tenía. Durante el camino le pareció escuchar 2 veces un pequeño crujido en el bosque a cierta distancia, pero no era nada fuera de lo normal y lo atribuyó a la actividad de los animales. Con suerte, esos ruidos eran los ciervos que había ido a ver. Después de caminar una buena distancia, encontró un tronco caído para sentarse y ponerse las gafas. Explica que para quien nunca haya usado unas gafas de visión nocturna, el efecto es impresionante. Cuando te las pones, todo se ilumina como si fuera de día, con un tono verde fosforescente. Harper se emocionó mucho al ver que funcionaban tan bien, y durante un rato se divirtió mirando alrededor desde su posición sobre el tronco caído. Ella vio algunas ardillas jugando entre las hojas cercanas y un gran búho la miraba, parpadeando con sus ojos como lámparas desde la rama del árbol. Sin embargo, no había ciervos y comenzó a pensar que no sería probable que se acercaran si permanecía sentada al descubierto sobre el tronco. Así que decidió buscar un lugar donde pudiera estar un poco más escondida. Se adentró un poco más en el bosque y finalmente se topó con un árbol enorme, perfecto para trepar. Harper siempre fue buena para trepar árboles, así que no le costó nada subirse a una de las ramas altas y sentarse a esperar a los ciervos. Pasaron 10 minutos y por desgracia no vio ciervos, ni jabalíes ni ningún otro animal. Sin embargo, vio algo mucho menos inesperado y algo espeluznante. En su lugar, iluminado por el verde brillante de las gafas de visión nocturna, vio a un hombre vestido de pies a cabeza con ropa de color oscuro, abriéndose pasos sigilosamente por el bosque. Venía de la misma dirección por la que Harper había llegado, y claramente estaba tratando de permanecer oculto, moviéndose de un árbol a otro y mirando a su alrededor con cuidado antes de seguir adelante. Parecía estar buscando a alguien. A Harper le tomó un momento darse cuenta de que llevaba algo en las manos y, cuando vio lo que era, se le erizaron los pelos de la nuca. Tenía un cuchillo, uno grande, y lo estaba apretando como si esperara usarlo en un futuro muy cercano. No era temporada de caza, y además la zona donde estaba era una reserva natural donde la caza de cualquier tipo estaba prohibida, por lo que no cuadraba que ese hombre hubiera ido allí a cazar. Y en cualquier caso, el tipo estaba solo y no estaba vestido como un cazador. Además, muy pocos cazadores matan a sus presas con cuchillos. Es ilógico que si vas a cazar solo lleves un cuchillo. Harper estaba subida en el árbol cuando de repente se dio cuenta de su situación. Ella era una joven sola, desarmada en medio del bosque de noche. Eran los años 90. Así que no había teléfonos móviles y, aunque hubiera tenido uno, no se hubiera atrevido a usarlo por el riesgo de llamar su atención. No sabía cómo ese sujeto era capaz de ver tan bien en la oscuridad y la aterrorizaba la idea de que, de un momento a otro, él levantara la vista y lograra verla. Se quedó allí sentada, en lo alto del árbol, con miedo de moverse, de respirar y de hacer cualquier cosa que pudiera hacer que la rama sobre la que estaba se agitara. Se quedó como una estatua mirándolo mientras él continuaba su metódico y sigiloso proceso de avanzar en el bosque en busca de quién o lo que fuera que estuviera buscando. Harper miró a su alrededor, pero no pudo ver a nadie más, ni siquiera desde su alto punto de observación, y le asaltó la repugnante idea de que tal vez la estuviera buscando a ella. Recordó los crujidos que escuchó en el bosque cuando llegó por primera vez, y luego recordó algo más. Un coche blanco la había seguido demasiado de cerca durante la mayor parte de su trayecto hasta la reserva natural. Es decir, en el camino, en la carretera, había un coche todo el rato detrás de ella, pero claro, ella en ese momento pensó que era un coche que pasaba. Pero al estar subida al árbol cayó en cuenta de que podía haberla estado siguiendo. En ese momento se sentía alerta y un poco asustada, pero cuando entró en el aparcamiento de la reserva natural, el auto pasó de largo y siguió su camino. Entonces no pensó más en eso. Ahora se preguntaba horrorizada si ese tipo era el conductor del coche blanco, que había dado la vuelta y se había adentrado en el bosque para seguirla. Ella se quedó sentada, paralizada por el miedo, y observó al hombre durante lo que le pareció una eternidad, pero que probablemente fue solo media hora. Que bueno, media hora a mí me parece bastante tiempo en esa situación, la verdad. La verdad es que sí. Hubo un momento donde se le paró el corazón
cuando el sujeto se detuvo justo debajo del árbol donde estaba Harper, y ella estaba segura de que en algún momento este hombre iba a mirar hacia arriba y la iba a descubrir. Sin embargo, no lo hizo. Después de un rato pareció darse por vencido y abandonó el plan que tenía en mente. Lo escuchó decir «al carajo» y comenzó a caminar en dirección al estacionamiento. Harper se quedó petrificada en el árbol, mojada de sudor y llorando. No se movió de ahí hasta que salió el sol unas horas después. Bajó y, todavía aterrorizada, agarrando la pequeña lata de gas pimienta de su llavero, se dirigió lo más rápido que pudo al estacionamiento. Y ahí, cuando llegó, se dio cuenta de que el hombre, sin duda, estuvo allí. Una piedra había destrozado el parabrisas del coche de Harper y había raspado todos los costados del coche con algo afilado. Probablemente el cuchillo gigante que, Harper admite, por suerte no terminó clavando en mi pecho. Harper da las gracias a Dios por las gafas de visión nocturna que le permitieron verlo antes de que él pudiera verla a ella. Y da gracias a Dios también por los árboles grandes con ramas resistentes. Harper termina su narración con un mensaje: violador / asesino del bosque espeluznante, nunca volvamos a encontrarnos. Y hay una actualización que hizo días después. En efecto, ella llamó a la policía cuando regresó a casa, después de este incidente. Y la atendieron 2 policías muy amables que fueron a su departamento y tomaron un informe. Pero, desafortunadamente, esa fue la última vez que supo del caso, lo cual, por lástima, ella dice que es bastante típico. Estoy 100% segura de que el hombre iba por ella, lo que buscaba era ella. Y también menos mal que tuvo la habilidad, o sea, que tenía la habilidad para subir árboles, o sea, para escalar árboles, ¿sabes? Sí, totalmente. Fue como su escondite, ¿sabes? Poder estar arriba de un árbol. Porque llega a estar abajo y cualquier cosa, el sonido de caminar, cualquier cosa se hubiera hecho notar. Es que ese plan de pasar un rato de noche en un bosque, a ver, no digo que esté mal, pero sí que suena arriesgado. Sí. Y menos cuando no tienes forma de ponerte en contacto con nadie más. Ya, exacto. Y por lo que parece, ella vivía sola. Entonces no avisa a nadie de que va. Ya. Claro, y si no vuelves nadie se entera. Sí, yo tampoco, yo no iría a un bosque de noche sola, ni acompañada. Pero bueno, a veces piensas que no hay ningún peligro, ¿sabes? Y ojalá fuera lo normal. Claro, es que quién esperaría, ¿no? Que vayas a una reserva natural y te siga un coche que luego decide seguirte. Con un cuchillo. Y con un cuchillo, exacto. Porque realmente en la reserva natural no había ningún peligro. Ella podía haber ido tranquilamente. El problema fue cruzarse en la carretera con el coche blanco. Exactamente. La siguiente historia tiene como título Ninguna buena acción queda impune. No sé qué conclusión sacar de este título, pero vamos a leer qué cuenta. Esto sucedió en otoño de 1993, cuando la protagonista de esta historia, quien llamaremos Judith, tenía 20 años. Era la época previa a empezar la universidad y en ese momento trabajaba en el departamento de preparación de materiales de una fábrica de plásticos en el turno de noche. Ya cuando empieza la historia que trabajan en turno de noche, ya sabes por dónde va a ir. Judith era la única mujer en el departamento y sus compañeros de trabajo al principio se mostraban escépticos de que pudiera hacer el trabajo, pero ella demostró su valía y se ganó el respeto de todos. Era un trabajo duro, pero el lado positivo fue que también la puso en buena forma física. También fue más o menos en esa misma época cuando Judith dejó a su novio, Isaac, quien era abusivo verbal, emocional y físicamente, además era alcohólico. Este hecho, más que cualquier otra cosa, es probablemente la razón por la que se metió en la situación que está a punto de contar. Acababa de salir del trabajo y eran aproximadamente la 1:30 de la madrugada. Se detuvo en una gasolinera local para poner gasolina. Mientras estaba repostando, una mujer de su edad, unos 19 años, se le acercó con aspecto nervioso y asustado. Se presentó como Jessie. Dijo que había estado en la casa de su novio y que habían tenido una pelea, que había ido andando hasta la gasolinera para usar el teléfono público y llamar a una amiga para que la recogiera. De camino a la gasolinera, un coche se detuvo mientras ella caminaba y los chicos que estaban adentro empezaron a silbarla y acosarla. Con un ligero movimiento de cabeza señaló un coche que estaba aparcado a un lado, justo a los contenedores de basura de la gasolinera. Judith vio ese coche, que era grande, de color verde claro, como un Cadillac o un Lincoln, con al menos 2 o 3 figuras oscuras en el interior. Jessie continuó diciéndole que los de ese coche la amenazaron y que estaba muy asustada como para llamar a su amiga y esperarla.
Cuenta que Jessie estaba pulcra, bien vestida y no parecía drogada ni borracha ni nada por el estilo, simplemente parecía muy nerviosa y asustada, así que Judith ni siquiera lo dudó. Terminó de poner gasolina y le dijo a la chica que se subiera al coche porque la llevaría a casa. A esa hora, un día entre semana, había poco tráfico. Detuvo el coche en medio de la calle cuando salió de la gasolinera, se giró hacia Jessie y le preguntó que dónde vivía, y Jessie no contestó. Se dio la vuelta en el asiento en lugar de contestar para ver si el coche verde estaba detrás de ellas. Judith le pidió que se abrochara el cinturón de seguridad, pero Jessie la ignoró y siguió buscando el coche. Y Judith supuso que simplemente estaba muy asustada y no la estaba escuchando, solo estaba prestando atención a si las seguían o no. Sin embargo, unas cuantas cuadras más adelante, Judith se dio cuenta de que Jessie estaba mirando alrededor del coche y comenzó a preguntarle a Judith sobre el dinero. ¿Dónde está tu bolso? ¿Dónde está tu cartera? Necesito dinero. Dame algo de dinero. A Judith se le hundió el estómago, tenía a esa mujer en su coche y ahora iban a robarle. Pero cuando pensó esto, el robo simplemente no tenía mucho sentido. El coche de Judith era un Chevette de 1985 y vestía su ropa de trabajo, una camiseta raída, jeans con botas militares. No parecía una persona con mucho dinero, principalmente porque en efecto no era una persona con mucho dinero. Jessie se dio la vuelta en el asiento y empezó a gritar ahí están, pero ya no sonaba asustada. Judith miró por el retrovisor y efectivamente el coche verde claro estaba justo detrás de ellas. Jessie empezó a reírse a carcajadas y a dar saltos en el asiento, gritando mis chicos te van a joder, perra, te van a joder. Se rió como una loca, abrió la guantera, buscó en la parte trasera un bolso y mientras tanto le iba contando a Judith todas las porquerías que esos tipos planeaban hacerle. Ahora bien, Judith admite que lo más inteligente hubiese sido simplemente conducir hasta la comisaría. Incluso si hubiera sido muy inteligente, en la gasolinera se le hubiera ocurrido en llamar a la policía allí directamente y habría esperado con Jessie hasta que llegaran. Eso habría sido lo más inteligente que podía haber hecho, pero desafortunadamente nada de esto pasó por su mente hasta ese momento. Judith se enfadó muchísimo y se dio cuenta de tres cosas clave a la vez. Había una intersección más adelante con coches a ambos lados esperando para cruzar y la luz acababa de ponerse amarilla. El segundo punto tenía un cúter de repuesto que guardaba para el trabajo en el compartimiento de la puerta del lado del conductor. Y tercero, la muy loca de Jessie todavía no se había puesto el cinturón de seguridad. Así que no lo pensó, pisó a fondo y pasó por debajo de la luz amarilla justo cuando se puso roja. Miró hacia atrás para ver si el coche verde seguía detrás de ellas, pero el tráfico que cruzaba la intersección había empezado a moverse y no pudieron seguirla. Jessie empezó a gritar y Judith pisó los frenos de golpe y Jessie salió disparada de frente. Su cabeza golpeó el tablero y el parabrisas con un crujido sólido y tremendamente satisfactorio para Judith. Cuando rebotó en el asiento del pasajero, Judith tenía el cúter ya en la cara de Jessie y le empezó a gritar que saliera. A día de hoy no es capaz de recordar exactamente lo que le dijo, pero fue algo así como lárgate de aquí, joder, lárgate de aquí, antes de que te corte la cara y te obligue a comértela. La combinación de gritos y el cáter funcionó. Jessie agarró la manija a ciegas y abrió la puerta de golpe mientras Judith la empujaba y la golpeaba hasta que se cayó por la puerta hacia la acera. Pisó a fondo el acelerador, llegó a la siguiente curva y la tomó llorando del miedo, con la puerta del pasajero todavía abierta. Judith dio algunas vueltas más porque tenía miedo de que el coche verde la estuviera siguiendo y después de un rato se detuvo para cerrar la puerta del pasajero, atravesó la ciudad, cogió la autopista y se fue para casa. Estuvo en la autopista durante unos 5 minutos antes de que comenzaran temblores que le impidieron conducir. Se detuvo en el arcén, a la orilla de la autopista, para calmarse y un rato después pudo seguir su camino a casa. Esa noche le contó a su hermana mayor todo lo que había sucedido porque ésta vivía temporalmente con ella y su hermana le dijo que tendría que haber ido a la policía, pero no fue. Y aquí termina la historia. Increíble, o sea, es increíble. Yo de verdad... cuando leo estas historias y cuando no las leo también, siempre pienso que yo no recogería a nadie en el coche, yo no dejaría que nadie desconocido se subiera porque no sabes la intención de la persona. Me da igual que sea una chica joven, me bajo con ella y llamamos a la policía, o le digo voy a llamar a la policía, o le digo entremos a la gasolinera con el hombre o con la mujer quien esté atendiendo y con ella llamamos a la policía, ¿sabes? Pero sí, subir a alguien en tu coche... No te puedes fiar de nadie realmente porque no sé si a ti te ha salido, pero a mí me han salido varios vídeos en TikTok de chicas en taxis asaltando, ¿sabes? Robando al taxista, ¿sabes? Y es lo que dices tú, no da igual que sea una chica o sea un chico. Al final, si tiene malas intenciones, pues te va a robar,
completamente. Es que el físico Además, no determina... creo que fue en Barcelona, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, o sea que... Hostia. Claro, y entonces estaba compinchada, ¿no? Con los del Exacto. coche verde. Exacto. Y lo que ha dicho de que en ese momento no se le ocurrió es que es normal, ¿sabes? Sí, Muchas completamente veces en normal. situaciones de tanta tensión y adrenalina, pues haces lo primero que se te ocurre, ¿no? Completamente. Que fue arriesgar su vida y acelerar y menos mal. La siguiente historia que voy a contar no es tanto la típica historia de encuentro aterrador con un extraño, como las que solemos contar aquí, pero bueno, me ha parecido muy triste y un poco desgarradora, y ahora lo entenderás. La protagonista de esta historia, Penny, cuenta que cuando tenía 8 años vivió una de las experiencias más terribles y traumáticas de su vida. Y no exagera, pero primero nos pone en contexto. Cuando estaba en tercer grado, hizo un amigo llamado Jackson, Jack para abreviar. Ambos eran niños tranquilos y de hecho más tranquilos que sus compañeros de clase y compartían el amor por los vasitos de pudding. Un día en la escuela, Jack olvidó su almuerzo en casa, así que Penny le dijo que podía comer de su vasito de pudding y así fue como se conocieron y se hicieron amigos. A partir de ese momento, compartieron vasitos de pudding todos los días. Los otros niños de la clase solían burlarse de ellos, acusándolos de estar enamorados el uno del otro y cantando en coro beso, beso, lo típico de niños, ¿no? Para Jack y Penny ya era costumbre separarse de los demás niños durante el recreo y el almuerzo. Tenían un gran árbol bajo el que siempre se reunían por la mañana, durante el recreo y durante unos minutos después de la escuela, antes de que sus padres fueran a buscarlos. Jack vivía con su hermana mayor, Carol, y su madre, Leah, pero no vivía con su padre ya que los padres de Jack se habían divorciado. Jack una vez intentó explicarle a Penny el concepto de divorcio, pero en la mente de 8 años de Penny no tenía sentido que sus padres no estuvieran juntos, felizmente casados. Como podéis imaginar, los padres de Penny sí estaban casados y su vida familiar era realmente buena e incluso envidiable para algunos, se podría decir. La típica familia feliz. De hecho, Penny no recuerda un solo momento de su infancia en el que no fuera amada o la cuidaran de alguna manera. Siempre recibía amor. Pero pronto se dio cuenta de que esto, el concepto de familia feliz, era lo que era una rareza en la mayoría de las familias. Lo normal eran familias desestructuradas. Eso es cierto, ¿eh? Sí, sí. Lo normal son familias desestructuradas. Ya muy rara vez encuentras una familia que esté todo bien. Totalmente. Yo lo pensaba cuando iba a la universidad y toda la gente que conocía, todos los padres estaban peleados, divorciados. Y de repente había una persona que tenía la familia perfecta, los padres juntos, unidos, con los hermanos, todos súper unidos, ¿sabes? Y era lo raro. Sí, todo el mundo, seguro que todo el mundo pensaba, qué raro, ¿no? Sí. Era la que tenía la familia rara porque todos estaban muy felices y unidos. Bueno, durante una de las reuniones matinales que Jack y ella hicieron en el árbol, él la invitó a su fiesta de cumpleaños. Abrió emocionado la cremallera de su mochila y sacó una tarjeta de invitación hecha con cartulina azul. Había un árbol dibujado a mano en el frente, 2 niños pequeños de aproximadamente el tamaño y color de Jack y ella, y una dirección de casa garabateada en el interior. Penny cuenta que hasta el día de hoy todavía conserva esta invitación. Cuando sonó la campana, ambos corrieron adentro con el resto de los niños. Penny esperó todo el día a que Jack repartiera el resto de sus invitaciones de cumpleaños a los demás niños, pero nunca lo hizo. Ella era la única a la que había invitado. Basta decir que se sintió halagada y feliz. Más tarde, por la noche, Penny le dio la tarjeta a su madre Mary. Ella sonrió y dijo, ¡qué lindo!, y rápidamente le dio permiso para ir. Era la primera fiesta de cumpleaños sin la familia a la que asistía Penny. Al día siguiente, Penny, su madre y su hermano mayor fueron a la tienda para elegir el regalo de cumpleaños de Jack. A él y a Penny les encantaban los Transformers, así que le compraron un Transformer pequeño y lo envolvió en un papel de regalo azul ella sola. La fiesta era el sábado siguiente. Cuando llegó el día, dejaron a Penny en la casa de Jack y tanto Mary como Leah, las madres, hablaron brevemente en la cocina cosas comunes de madres respecto a niños, como horarios de recogida y de lo rápido que estaban creciendo, etc. Como Jack, su hermana Carol y Penny eran los únicos allí, jugaron un par de juegos de mesas y luego al pilla-pilla. Finalmente, vieron un episodio de los Power Rangers. Carol, la cual en ese momento era una adolescente, entró un momento al cuarto para decirle algo en código a su hermano pequeño y Jack más tarde le reveló a Penny que era una frase en código que usaban cuando Carol quería hablar con el vecino por teléfono. Y bueno, mientras tanto, mientras estaban allí, dentro de la cocina, Leah, la madre, estaba cocinando y vigilándolos a través de la puerta.
todo normal. Estuvieron un rato más allí y fue solo cuando fueron a comer que Penny se dio cuenta de que no había adornos en la casa. De hecho, no había nada que indicara que era el cumpleaños de Jack, excepto el pastel de chocolate casero que había hecho Leah. Penny dedujo vagamente que la familia de Jack no tenía mucho dinero y que tal vez esa era la razón por la que iba a la escuela sin almuerzo tan a menudo. Pero nunca preguntó nada y Jack tampoco le dijo nada nunca. Bajaron al sótano después de decorar la tarta y allí había un pequeño televisor y una Super Nintendo en la que empezaron a jugar videojuegos durante un rato antes de que alguien llamara a la puerta. Jack paró el juego y subió corriendo las escaleras del sótano para abrir la puerta. Penny, tras esto, lo escuchó gritar: «Papá, creí que habías dicho que no podías venir». Él estaba muy emocionado, y es comprensible teniendo en cuenta lo poco que veía a su padre y lo importante que era para él verlo. Siempre lo contaba en la escuela, siempre contaba que su padre era un hombre genial y divertido, que tenía una gran motocicleta y lo llevaba a dar vueltas en ella. Penny admite que dudó de si en verdad su padre tenía una motocicleta, pero Jack bajó para presentarle a su padre, un hombre al que llamaremos Trevor, y tras esto lo siguieron hasta el patio delantero y fue allí cuando vio una enorme Harley negra estacionada en la entrada. Penny admite que se sintió celosa al instante, ya que su padre, el de Penny, conducía una minivan y vestía polos y pantalones cargo casi risiosamente. Sin embargo, vio que Trevor era todo lo contrario. No era para nada el típico padre. De hecho, parecía un personaje de Outsiders, una película de los 80, que bueno, son como así muy moteros, muy, ¿no? Yo me estoy imaginando a Trevor del GTA. Simplemente por el nombre ya le he puesto esa cara, ¿sabes? Pues bueno, imagínatelo como... en Gris, John Travolta, de ese estilo. Penny de inmediato pues pensó que el padre de Jack era genial y rápidamente quiso encajar con ellos. Cabe señalar que Jack y Penny provenían de diferentes orígenes étnicos. Él era blanco y ella era morena. Como vivían y estudiaban en una ciudad con una población mayoritariamente blanca, a Penny a veces le resultaba difícil encajar. Esa era parte de la razón por la que se había hecho amiga tan rápidamente de Jack. Él era prácticamente el único niño de la escuela que le dedicaba su tiempo y ella a él. A los otros niños no les gustaba Penny porque tenía un aspecto diferente y no les gustaba Jack porque vestía ropa vieja y descolorida. Leah trabajaba mucho para mantener a sus 2 hijos. De hecho, tenía 3 trabajos. Sin embargo, era una mujer amable y optimista. Fue amable incluso con unos niños que empujaron a Jack al suelo una vez que le estaban haciendo bullying. Por eso le pareció raro a Penny cuando no fue amable con Trevor y lo llevó a un lado para pedirle que se fuera de la fiesta. Mary llegó a buscar a Penny poco después de esto. Ella y Jack hicieron el pacto de que volvería a visitarlo muy pronto y como Mary, la madre de Penny, ya había conocido personalmente a Jack y a su familia, pues ahora le daba permiso para ir a jugar con él más veces, ¿no? A partir de ese momento visitaba a Jack 2 o 3 veces por semana. A veces estaba Leah, a veces estaba Carol. Siempre estaba una de ellas allí para cuidarlos. Por lo general bajaban al sótano y jugaban videojuegos o, cuando el clima lo permitía, montaban en bicicleta en el callejón sin salida de la casa y saltaban en su pequeño trampolín. Eran amigos muy sinceros e incluso llegaron a admitirse que tenían celos el uno del otro. Penny de lo atlético que era Jack y de su padre genial, y Jack de todas las cosas nuevas que tenía Penny. Un día cualquiera, Carol bajó para decir a Jack que se iba al centro comercial con sus amigas, pero que su padre iba a venir para cuidarlos. Leah estaba trabajando esa tarde, por lo que no sabía nada. Por alguna razón, Jack se sorprendió al escuchar que su padre iba a ir. Penny lo tomó como una visita sorpresa y corrió afuera con Jack cuando escucharon la motocicleta. Trevor estaba allí y también tenía un regalo de cumpleaños tardío para Jack en sus manos. Era una caja aproximadamente del tamaño de su cabeza y estaba envuelta en papel de periódico. Cuando entraron para abrirla, le hizo prometer a Jack que no le diría a su madre lo que le había comprado. Aparentemente, su madre no quería que Jack recibiera ningún regalo de su padre, pero él le compró algo de todos modos. Jack asintió de inmediato y comenzó a romper el periódico en pedazos, revelando el regalo, una nueva cámara Polaroid. Al principio, Jack no sabía qué era. Miró a su padre en busca de respuestas antes de que Penny le dijera emocionada: «¡Una cámara! ¡Tienes una cámara!». Su padre le enseñó a usarla y explicó cómo funcionaba. La apuntó hacia Jack y tomó la primera foto. Luego la agitó en el aire y les mostró la foto final. En ese momento, en los 90, esto era algo increíble, casi mágico, que las fotos salieran al instante. Y a Jack y a Penny les encantó la cámara. Y a Trevor también. En cierto punto, Trevor apuntó a Penny con la cámara y ella, inocente, sonrió como una tonta y todos se rieron.
Después, Jack y ella intercambiaron sus fotos. Prometieron que siempre serían amigos mientras conservaran intactas las fotos del otro. Esto es importante, el hecho de que se dieran cada uno sus fotos. Ahora que tenían un nuevo juguete, Penny pedía permiso para ir a casa de Jack casi a diario. Como vivía en una casa con tantos familiares y parientes, a veces se sentía agobiada. Sin embargo, en casa de Jack, por otro lado, se sentía más parte del lugar y siempre estaba más tranquila. En esa época, mediados de los 90, los padres eran menos estrictos con sus hijos y el de Penny le permitía pasar horas en casa de Jack, siempre que Leah estuviera de acuerdo y presente. Y Leah siempre lo estaba. A Leah le encantaba tener a Penny cerca porque sabía lo feliz que hacía a Jack tener una amiga con quien pasar el rato. La amistad de ambos hizo que las familias se unieran con el tiempo y compartieran fechas especiales y cenas con frecuencia. Sin embargo, la alegría no duraría. Un día en la escuela, Jack le dijo a Penny que su papá había ido a visitarlo la otra noche y Trevor se enojó con él porque no había tomado más fotos con la Polaroid que le había regalado por su cumpleaños. A Jack y a Penny les encantó la Polaroid y pensaban que era genial las primeras veces que jugaron con ella. Pero como hace la mayoría de los niños, finalmente perdieron el interés en ella y Jack pues la metió debajo de una manta en el sótano y se olvidó de ella por completo. A Trevor no le gustó mucho eso, así que Jack le preguntó a Penny si podía ayudarlo a tomar fotos para la próxima vez que su papá fuera a visitarlo. De hecho, dijo que su padre pidió específicamente que le hiciera fotos a Penny. A ella, una niña de 8 años en ese momento, esto le pareció perfectamente normal. Pensó que Trevor quería que se divirtieran con la cámara e inmortalizaran su amistad, que hicieran un álbum o algo así. Pero cuando pasaron los años y ella creció, se dio cuenta de la cruda realidad detrás de esta intención. Hasta ese momento, Leah y Carol todavía no tenían ni idea de que Jack tenía una cámara. Penny aceptó ayudar y tomar un montón de fotos tontas, pero a Jack se le olvidó mencionarle una cosa, un pequeño detalle, y es que Trevor, el padre de Jack, estaría allí esa tarde cuando tomaran las fotos. La historia fue la misma de la última vez. Leah estaba trabajando y Carol en el centro comercial con sus amigas, presumiblemente con dinero que le había dado Trevor. Fueron allí después de la escuela y vieron la motocicleta estacionada en la entrada. Jack no parecía sorprendido de verla, pero algo en su estado de ánimo no estaba bien ese día. Penny supuso que era porque se metió en problemas la última vez que vio a su padre. Como estaba lloviendo un poco, entraron a pasar el rato en el sótano, donde Penny pensó que jugarían un rato con la Super Nintendo, pero ese no era el plan en absoluto. Trevor estaba en el sótano, la saludó con una gran sonrisa y le preguntó cómo iba a la escuela, si habían hecho algo divertido en el recreo y tal, etcétera, ¿no? Lo típico. Penny no le dio importancia ya que sus padres siempre le hacían preguntas similares. Tras eso, Trevor dijo que debían empezar a sacar fotos, así que los niños obedecieron. Penny sonrió ampliamente para la cámara, pero en lugar de pulsar el botón y reírse de la foto como habían hecho el otro día, el padre de Jack chasqueó la lengua y dijo que debería intentar verse más bonita. Obviamente Penny no tenía ni idea de lo que quería decir con más bonita, así que se limitó a sonreír un poco más y mantuvo la sonrisa durante un segundo antes de que la corrigieran de nuevo. Siguieron así un rato hasta que Trevor le indicó a Penny que se soltara el cabello y le pidió que se pellizcara las mejillas antes de cada foto para asegurarse de que estuvieran sonrojadas y bonitas. Lo más curioso es que durante todo ese rato no había tomado ni una sola foto a Jack, solo a Penny. Como han pasado décadas y de alguna manera Penny ha logrado bloquear la mayor parte de este suceso, no está completamente segura de qué fue lo que los llevó a eso. Trevor finalmente la convenció de que comenzara a quitarse prendas de vestir. Primero la chaqueta, luego los calcetines y el cardigan, y luego le pidió a Jack que entrara en el marco de la foto. Durante todo este tiempo, Jack había estado parado a un lado sin decir una palabra y sin mirarla tampoco. Era como si sintiera que algo andaba mal, pero tenía demasiado miedo para decirlo. Al final lo que pasó fue exactamente lo que os podéis imaginar. Primero le dijo a Jack que la tomara de las manos, luego que la abrazara y luego que pusiera su cara muy cerca a la de Penny, para finalmente decirles que se besaran en la boca. Trevor tomó fotos de cada paso, cada acto que hacían, haciéndole preguntas mientras tanto a Jack como ¿no es bonita? ¿No crees que es bonita, Jack? ¿Quieres llevarla a citas? Hubo mucho de eso y mucho contacto físico. Todo el rato Penny se quedó completamente inmóvil sin estar segura de qué es lo que estaba pasando. Ella dice que si hubiera sido otro chico el que hubiera estado allí con ella, no está segura de que hubiera permanecido tan tranquila. Pero como era Jack, se sintió un poco más segura y tranquila. En ese momento ella no sintió que estuvieran haciendo nada malo. El beso fue desagradable, pero todo lo demás le pareció bien. Tras un rato dejaron de besarse, pero no porque Trevor quisiera.
sino porque Penny tenía que irse, y es que Mary había ido a buscarla. Normalmente iba su hermano mayor, pero ese día tenía prácticas de baloncesto, así que fue su madre. Por alguna razón, Trevor no subió a abrir la puerta. Le pidió a Jack que lo hiciera y Penny se tomó un segundo para agarrar su chaqueta y ponerse su ropa. Durante ese rato, mientras Trevor y ella estaban solos en el sótano, él dijo que le volvería a tomar más fotos algún día y que la próxima vez debería usar maquillaje. Penny no tenía maquillaje ya que solo tenía 8 años, pero no le quiso decir nada. O sea, esto es muy raro, o sea, muy turbio. Una niña de 8 años que use maquillaje. Sí. En fin, simplemente Penny recogió sus cosas y salió de allí. Vio a su madre en la puerta y la abrazó y preguntándole cómo había ido su día y tal. Entonces todo volvió a la normalidad en cuanto salió de esa casa, ¿no? Bueno, para Penny al menos. Miró hacia atrás para despedirse de Jack mientras se iba, pero él ya había cerrado la puerta y esto le pareció muy extraño. Al día siguiente en la escuela, Jack la ignoró por completo. Penny fue al árbol y esperó allí toda la mañana y todo el recreo y 15 minutos más tarde de la escuela para verlo, pero Jack no fue en ningún momento con ella. Lo vio en clase, así que sabía que estaba en la escuela, pero por alguna razón no quería pasar el rato con ella. Esto continuó durante el resto de la semana hasta que un día Mary recibió una llamada telefónica de Leah. Penny estaba en la sala de estar viendo lucha libre con su hermano y recuerda vívidamente la sonrisa de su madre desvaneciéndose mientras escuchaba por teléfono lo que fuera que dijera la madre de Jack. Penny le preguntó qué le pasaba, si Jack estaba enfermo o algo, pero Mary no le dijo nada. Se limitó a sentir y escuchar con el rostro pálido. Más tarde, Mary entró en la habitación de Penny y le preguntó muy claramente: «Cariño, ¿quién estaba en la casa de Jack el otro día? ¿Era su hermana Carol o alguien más?». Tan pronto como Penny dijo «alguien más», los ojos de Mary se llenaron de lágrimas y le preguntó qué había pasado. Aunque hubiese querido, Penny no podía contarle los detalles porque tampoco estaba muy segura de lo que había pasado, ya que era una niña de 8 años y no entendía qué había pasado. En ese momento todo estaba muy borroso para ella. Además, lo único que le preocupaba era Jack y por qué había estado ignorándola toda la semana. Y solo dijo que Trevor los vio jugar y le dijo que era bonita. Aparentemente, esto que le dijo Trevor que era más bonita, fue suficiente para encender una señal de alerta en la mente de Mary, de su madre. Se dieron un abrazo y le dijo que no estaba enojada y que todo estaría bien muy pronto. Al parecer, Leah había encontrado la cámara y le había preguntado a sus hijos por ella, y no tardó mucho en enterarse de que Trevor había estado yendo a visitarlo sin que ella lo supiera. La regla era que Trevor solo podía ir cuando Leah estuviera en casa. Al día siguiente, Penny encontró a Jack debajo del árbol de la escuela y le dijo muy seriamente que ya no podían ser amigos. Penny le preguntó por qué, pero él solo dijo porque sí. Y tras eso le devolvió la Polaroid de ella sonriendo, la foto, la que simbolizaba su amistad, rompiendo así con ella. Como en realidad no había pasado nada, el mundo era un lugar diferente en los años 90, y porque las fotos no eran de naturaleza explícita, no le pasó nada a Trevor, aunque las madres de Jack y Penny movieron cielo y tierra para hacerlo pagar. Penny recuerda remotamente haber ido a la comisaría, contárselo todo a un policía con Mary al lado y repetir la historia de una y otra vez con varios abogados. Pero lo máximo que pudieron lograr fue evitar que Trevor se acercara de nuevo a Jack y a Carol. Al parecer, al ir a la casa cuando Leah no estaba allí, había violado los términos de su custodia. Cuando todo terminó, Jack y su familia terminaron mudándose. Al parecer, Jack sabía que esto iba a pasar y por eso le dijo a Penny que ya no podían ser amigos. Penny quisiera decir que logró devolverle la foto antes de que se fuera y que compartieron una taza de pudding una última vez, pero no. Esas cosas nunca sucedieron. Él se mudó y ella se quedó. Durante mucho tiempo se sentó sola en el árbol durante el recreo. Sin embargo, con el tiempo hizo nuevos amigos y dejó de esperar a que Jack regresara. Y con el tiempo volvió a ser una niña feliz. Pero nunca, ni una sola vez en su vida, se olvidó de Jack ni de lo que sucedió en el sótano ese día, y la forma en que todo cambió tan drásticamente. Ella piensa que si no hubiera sido por Trevor, seguramente habrían seguido siendo amigos, al menos durante la infancia. Penny termina aquí su historia, pero nos deja una nota feliz, y es que actualmente las redes sociales existen, y cuando ella tenía 17 años, Penny encontró una solicitud de amistad de un chico llamado Jackson, el cual parecía ser su amigo de la infancia. No cuenta si volvieron a ser amigos o si volvieron a retomar el contacto, pero bueno, nos cuenta esto que le alegró bastante. Y termina el post diciendo: Trevor, no nos volvamos a encontrar nunca, nunca más. Se me ha hecho triste se me ha hecho triste por la parte de la amistad, ¿sabes? Eso se me ha hecho muy triste. Sí, a mí también me ha parecido un poco
desgarradora por eso. Y Trevor, madre mía, no me extraña que que no pudiera acercarse al hijo y tal, solo cuando estuviera la madre presente, porque vete a saber qué cosas no sabemos de la historia. A mí lo que me deja pensando es que, bueno, como dice, tenían 8 años, alrededor de 8 años. Lo que dices tú también, a saber lo que había hecho Trevor para no poder ver a sus hijos. Y yo creo que Jack sabía algo, ¿sabes? Ya. O le había pasado algo previamente con él, con su padre. Porque cómo es que una niña de 8 años, Penny, no supiera que lo que estaba haciendo estaba mal, pero Jack sí. Jack sentía que algo no estaba bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor había vivido algo previamente con su padre también. La siguiente historia se titula No tomes las carreteras secundarias. La protagonista de esta historia, que llamaremos Lily, había vivido la mayor parte de su vida en una zona rural de Ontario, Canadá. En ese momento tenía 18 años. Para ella, ese lugar es el único al que puede llamar hogar y le gusta pensar que conoce toda la zona, tan lejana y extensa como es, como la palma de su mano. Explorar por los largos caminos que se entrecruzan, los pastos y los bosques que conforman el esqueleto de su pueblo era una aventura común en su infancia. De pequeña tenía la costumbre de recorrer grandes distancias en bicicleta, con la esperanza de encontrar nuevos lugares, y a la vez su padre o los padres de una de sus amigas metían las bicicletas en su camioneta y las llevaban a un camino secundario para que exploraran durante unas horas. Así fue como Lily y sus amigas descubrieron que en uno de esos caminos de grava de mala calidad, rodeados de bosques ralos, había una vieja y desgastada choza a unos 20 metros del camino. Sinceramente, Lily nunca pensó nada al respecto, excepto por el hecho de que era espeluznante. No tenía ventanas para ver el interior y nunca se acercaron lo suficiente a ella, pero una de sus amigas dijo que su hermana mayor había intentado entrar y que la puerta siempre estaba cerrada. De todos modos, el grupo tenía mejores cosas por las que sentir curiosidad en ese momento, así que pasaron de largo y la vieja choza se convirtió en nada más que un punto de referencia de esa zona. Lily se había olvidado por completo de ella desde hacía unos años y no regresaría a su memoria hasta un martes de universidad, cuando regresaba por la noche de una de sus clases. Normalmente tomaba las carreteras secundarias que recorrió cuando era pequeña, ya que son sencillas y casi nunca tienen tráfico. Mientras conducía por un camino de grava que serpenteaba a lo largo del costado del campo, notó un débil destello que provenía de entre los árboles que había más adelante, a unos 100 metros de su coche. ¿Una linterna?, pensó, pero cuando su auto se acercó se dio cuenta de lo que realmente estaba viendo. La luz dentro de la choza estaba encendida. Lily menciona que en los casi 13 años que había vivido en el área nunca vio la puerta abierta ni la luz encendida dentro de esa choza, nunca, ni una sola vez. Ha de haber pasado por ese lugar 100 veces en su vida, pero esa fue la primera vez que vio señales de que alguna persona habitaba esa horrible choza. Eran las 10 de la noche y estaba completamente oscuro afuera, excepto por sus luces y este débil resplandor que iluminaba el marco de la puerta. Algo en ese escenario llenó a Lily de lo que solo puede describir como una extraña sensación de pavor. Sería difícil para la mayoría de las personas no sentirse perturbadas, y Lily admite que es una persona que fácilmente se asusta. Por suerte, mientras su coche se acercaba al semáforo de cruce que quedaba al final de esa carretera, sintió suficiente curiosidad como para reducir la velocidad cuando estaba a punto de pasar la choza, con la esperanza de poder ver lo que estaba pasando adentro, y probablemente esa fue la única razón por la que logró ver la forma oscura que surgió de entre el follaje y se puso frente a ella. Lily pisó los frenos con bastante fuerza, alarmada, y su coche se detuvo con un crujido en la grava, justo a tiempo para no atropellar a la persona que había aparecido. Por un momento se sintió realmente confundida y asustada, pensó que había estado a punto de atropellar un ciervo o algo así. Ya a esa altura del campo, un ciervo habría sido una buena suposición, pero a la luz del coche pudo ver lo que había saltado al camino, un anciano alto y muy flacucho con el pelo gris. Enseguida Lily tuvo la impresión de que ese hombre era muy pobre, se veía sucio, desaliñado, la ropa le colgaba del cuerpo, pero no quiso juzgarlo por su aspecto. Estaba muy inquieta por lo que estaba haciendo ese tipo allí o por qué había saltado frente al coche, y pensó que si había hecho algo tan peligroso era porque de verdad tenía una emergencia. Mientras estaba allí, confundida, el anciano se acercó a la ventana y golpeó el vidrio. Sintiendo cómo volvían a ella los recuerdos de sus padres diciéndole cuidado con los extraños, bajó la ventanilla solo un poco, solo lo suficiente para que pudieran escucharse, porque Lily ya estaba bastante asustada en ese momento. Inmediatamente Lily tuvo que decir lo que estaba pensando. Le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? En su visión periférica todavía podía ver la luz de la cabaña, pero ya no pensaba en ella.
Y en el futuro se sintió un poco estúpida por no haber hecho la conexión inmediatamente, pero todavía estaba conmocionada por casi haber atropellado a ese tipo. Después de una pequeña pausa, el hombre comenzó a hablarle. Tenía una voz gruesa y ronca y hablaba muy lentamente. «Mi camioneta está rota», le dijo. Lily asintió, le daba la sensación de que ese tipo no estaba del todo bien mentalmente. No necesitaba mirar alrededor para darse cuenta de que no había ninguna camioneta al costado de la carretera, pero lo hizo de todos modos. Se giró para confirmar lo que ya sabía. Definitivamente no había ninguna camioneta. Pensó que igual el señor la había conducido de alguna manera hacia los árboles o algo así. Hasta donde ella podía recordar no había suficiente espacio en ningún lugar para poder hacer pasar una camioneta. ¿De qué estaba hablando el hombre?, pensaba ella. Y mientras estaba volteada, Lily pudo sentir que él la estaba observando, y cuando se dio la vuelta el anciano se había inclinado más sobre la ventana. «¿Dónde? No la veo», le dijo Lily. Definitivamente en ese punto ya desconfiaba de ese tipo. Al principio no contestó y los nervios solo empeoraban cuanto más tiempo estaban solos allí. Entonces el hombre respondió: «Está justo al final de la calle», mientras señalaba con el dedo en esa dirección. Las luces del coche no eran exactamente las mejores, pero Lily aún podía ver lo suficientemente lejos como para saber que no había ninguna camioneta. «Te mostraré dónde está si vienes conmigo», le dijo él. En ese momento Lily realmente no tenía idea de lo que estaba pensando este anciano que ella podía hacer para ayudarle. Era una chica de 18 años, una mujer pequeña. Según ella misma, no parecía ser exactamente el tipo de persona que sabe mucho sobre mecánica automotriz. Estaba cansada después de un largo día de universidad, así que no estaba en su mejor momento. Pero por alguna razón una parte de ella se sentía culpable de dejar a ese anciano solo allí y pensaba que igual su camioneta sí que estaba realmente rota. «Está bien», le dijo Lily, y estiró la mano para tomar la palanca de cambios y empezar a conducir lentamente por la carretera, pero en cuanto el anciano vio su mano coger la palanca, negó con la cabeza y le dijo: «Vamos caminando, no es demasiado lejos». Aquello era lo último que faltaba para que a Lily se le encendieran todas las alarmas. Se dijo a sí misma: «No, gracias». ¿Cómo demonios iba a ver algo en la oscuridad si salía de su coche y iba con este hombre? No había ningún problema con conducir con su coche a donde él quería que fuera. Pero bajarse estaba fuera de discusión. Cuanto más hablaba con el tipo, más nerviosa se ponía y más señales de alerta empezaban a aparecer en su mente. No podía ver ningún coche por ningún lado y ese completo desconocido quería que saliera del suyo y lo siguiera en la oscuridad por esa espeluznante carretera en medio de la nada. Lily admite que es una persona un poco ingenua, pero definitivamente no es estúpida. Y le dijo: «No, prefiero ir en coche». En ese momento pudo ver que el señor fruncía el ceño y parecía algo agitado y le insistió: «Tu auto no cabe entre los árboles». Y Lily le preguntó: «¿Entonces su camión se estrelló?». Y ella recordó haber pensado unos segundos antes que por los árboles no había lo suficientemente espacio como para que pasara una camioneta. Realmente no tenía ningún sentido lo que decía el hombre, ni ningún sentido que le preguntara que lo acompañara y lo ayudara. Entonces, con toda esta situación, Lily empezó a tener un ataque de pánico y volvió a preguntarle si se había estrellado. Él le respondió algo que hizo que Lily tuviera pesadillas durante mucho tiempo. Le dijo: «No pareces tener edad suficiente para conducir». Y se la quedó mirando con una expresión completamente fría. Lo que Lily quería decirle a continuación era: «¿Quién carajos eres?». Pero en lugar de eso buscó ansiosamente su teléfono en el bolsillo, balbuceando de alguna manera que probablemente dejaba en claro que estaba asustada, y le dijo: «Mira, puedo llamar a una grúa, no hay nada que yo pueda hacer por ti», bajando del coche. Mientras decía eso, se preguntó si acaso ese anciano no tenía teléfono propio, y entonces también recordó con una repentina oleada de miedo masivo la choza con la luz encendida. Todavía podía ver la luz que salía de ella un par de metros más adelante, entre los árboles, y Lily al fin ató cabos. El anciano ni siquiera lo había mencionado. Era como si la choza ni siquiera estuviera allí para él, y definitivamente no había nadie que pudiera haber encendido la luz excepto él. Porque él, si necesitaba ayuda, podría haber ido a la choza, pero seguramente la choza era donde estaba él, y por eso esperó que pasara un coche. Definitivamente Lily no veía ninguna camioneta por ahí, y el señor quería que saliera del coche por otra razón. El anciano debió de ver el miedo en la cara de Lily y sus intenciones de pisar el acelerador, y en lugar de decir una palabra, su rostro se contorsionó de rabia y agitó su puño golpeando la ventana del conductor, haciendo temblar el cristal. Tenía los ojos muy abiertos y parecía completamente loco. Aunque estaba entrando en pánico más que nunca en su vida, Lily estaba segura de que rompería la ventana si lo dejaba golpearla de nuevo. Gritó dejando caer el teléfono, cambió de marcha y pisó a fondo el acelerador. Lily hizo lo que debió hacer desde el principio, salir a toda velocidad de ese lugar, pero no sin antes ver por el retrovisor cómo el anciano se giraba, comenzaba a andar y entraba en la choza.
Ella no disminuyó la velocidad en absoluto hasta que estuvo en su casa absolutamente segura de que no la había seguido. Cuando Lily llegó a casa pasó un buen rato llorando con su madre y aunque ella no creyó todo lo que Lily le dijo, porque Lily explica que no tienen la mejor relación, llamó a todos sus conocidos para preguntar si alguien conocía a ese anciano o si sabían quién era el dueño de esa choza. En un pueblo como ese, en medio de Ontario, casi todo el mundo se conoce, pero nadie tenía ni idea de quién era ese señor. Un amigo de la familia incluso juró que estaba seguro de que la choza estaba abandonada desde hacía al menos 4 años, y como la mayoría de la gente no suele tomar ese camino, nadie dijo haber visto alguna vez una luz encendida o la puerta abierta, excepto Lily. Desde entonces Lily ha estado cogiendo una ruta diferente para volver a casa desde la universidad y realmente no cree que nunca quiera volver a coger ese camino. Y termina diciendo: viejo espeluznante en la choza, por favor no nos volvamos a encontrar. Mientras contabas la historia estaba pensando, yo lo que haría es llamar a la grúa o a la policía directamente. Porque si es verdad que necesitas ayuda con tu camioneta, yo no te puedo ayudar, ¿no? ¿A qué te voy a ayudar? Exacto. ¿A sacarla con mis manos? No. Exactamente. Entonces hizo bien, o sea, claro, después de un rato, ¿no? Dijo, pues lo único que puedo hacer es llamar a la grúa. Y lo de la choza, qué mal rollo, ¿no? Mucho. Pero ¿qué quería? Llevarla allí y bueno... Exactamente. Hacerle de todo, ¿no? Exacto. Sí, suerte que empezó a pensar, porque muchas veces puede pasar eso, ¿no? Que alguien te pide ayuda en la carretera o lo que sea y hay que pensar, esta persona sabe que yo no puedo ayudarle, ¿sabes? Porque quiere que baje. Que es exactamente lo que pensó ella. ¿Qué iba a hacer Lily con la camioneta del hombre? Llegarían a la camioneta y ¿qué? ¿Qué haría ahí? Claro. Yo creo que en esa situación, hasta que no hubiera una situación que de verdad vea que necesite mi ayuda, ¿sabes? Sí. Como un accidente o algo así. Claro. Yo te puedo ayudar diciéndote, claro, si no tienes teléfono, pues llamo yo, pero nada más. Exacto. Pues siento que si no es como arriesgarte, ¿sabes? Completamente. La última historia es muy parecida a la primera que te he contado, también va sobre una chica que va a un bosque y se llama El Silbador. Esta historia la cuenta una chica a la que llamaremos Dana. Para entender la historia, Dana nos pone en contexto antes de contarnos su aterradora vivencia. Ella en ese momento vivía en una ciudad muy grande e iba a la universidad, por lo que su rutina habitual era muy ajetreada por la universidad y el jaleo de todo el ruido de la ciudad, etc. Por lo que decidió pasar un fin de semana en el bosque y alejarse un poco de la ciudad para hacer lo que sus amigos de la ciudad considerarían una locura total, pero que para ella era lo mejor, incluso llegándola a considerar el nirvana, y era acampar al aire libre en lo profundo del bosque. Sola. Ay, Dios. En invierno y sola, exacto. O sea, a ella le encantaba hacer esto por lo que fuera, ya que era una amante de la vida al aire libre y era como su vía de escape de su estresante rutina. Que a ver, a mí no me suena peligroso realmente, porque muchas personas van a acampar, Ya. pero claro, acompañado. Claro, es que si no eres miedoso también. Yo, por ejemplo, soy una persona miedosa. Paranoica, ¿sabes? Claro, además yo entiendo que a cada persona le gusta una cosa. A uno Exacto. le gusta, por ejemplo, Sí, escalar, a otros no. exacto. Y hay gente que no se centra en qué podría pasar, sino que van a disfrutar, ¿sabes? Es una suerte esa gente, la verdad. Yo siempre que tengo que ir a un lugar, o sea, bueno, no, si pienso en una situación como esta, de irme sola al medio de acampar yo sola, lo primero que se me viene a la mente no es ¡ay, sí, qué relax! No, es ¡uy, y si hay un asesino serial! ¿Y si no sé qué? ¿Y si hay osos? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuándo? ¿Sabes? Ya. Hombre, yo en parte la entiendo porque es verdad que cuando llevas mucho tiempo en una ciudad, al final te terminas cansando de eso, de tanto ruido y de toda la vida de ciudad, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo muchas veces me voy a un pueblo, ¿no? Un campo. Pero claro, a una casa, Claro. no acampar a mitad de la nada, ¿no? Exacto. Pues bueno, siguiendo con la historia, aunque esto suene como el comienzo de un informe de persona desaparecida, Dana afirma que si eres una persona con experiencia en actividades al aire libre, es bastante seguro. Ella de hecho ya era una persona experimentada en esto porque había acampado sola en muchas ocasiones. También le gustaba hacer esto porque le hacía sentirse una mujer empoderada. Dana siempre ha odiado la sensación de claustrofobia que le conlleva ser mujer en la ciudad y el hecho de tener que evitar el contacto visual con desconocidos o caminar sola por la noche, etc. Sin embargo, explica que al estar sola en el bosque, sientes que estás a salvo, o eso creía ella.
Yo no me sentiría a salvo, la verdad, pero bueno. Entonces, bueno, llegó el fin de semana y en ese momento era invierno y todo estaba nevado y ella condujo por 2 horas en la carretera hasta que llegó a una zona rural donde aparcó su coche en una zona permitida al costado de la carretera. Con una brújula y un mapa, Dana se adentró en el bosque a unos 7 u 8 kilómetros de la carretera donde había dejado su coche. 7 u 8 kilómetros igual no parece mucho, pero créeme que caminando sí que es un camino algo largo. En un claro que encontró, montó su campamento haciendo un agujero en la nieve para que su tienda de campaña entrase e hizo una fogata. Pasaron 2 días en los cuales ella hizo caminatas por el lugar y en lo que aprovechó para relajarse en el campamento. Ella describe que todo estaba en absoluta quietud invernal. El aire era fresco y lo único que se escuchaban eran los trinos de los pájaros y los lejanos retumbos de las cascadas medio congeladas. Ese día ella cuenta que decidió ir a pescar, por lo que caminó durante 1 kilómetro más o menos hasta que llegó a un lugar que le pareció idóneo para hacerlo. Hizo un agujero en el hielo y tras poco rato consiguió atrapar al primer pez. Cuenta que todo estaba en profundo silencio y tranquilidad y que, aunque eso debe ser buena señal, había algo en ese silencio que hizo que Dana sintiera que algo no iba bien. Y empezó a sentirse fatigada y nerviosa. Así que decidió terminar la pesca y se puso a limpiar y destripar el pez que había pescado para luego ir directo al campamento para cocinarlo. Se puso a descamar el pez y a destriparlo, pero como estaba nerviosa y notaba que algo iba mal, se cortó un par de veces. Además, mientras limpiaba el pescado, ella por la visión y sus sentidos periféricos sintió algo extraño que la estaba perturbando. Como que sintió que no estaba sola. Poco a poco esa sensación fue creciendo y se le hizo muy irritante hasta que empezó a escuchar un sonido como muy agudo constante, parecido a un aleteo de una mosca, hasta que distinguió que era un silbido. Nuevamente se volvió a cortar por lo resbaladizo que estaba el pescado y fue ahí cuando, frustrada, Dana gritó al aire: «¡Vete a la mierda con ese silbido! ¿Quién eres? ¿Qué quieres?». Tras esto, todo volvió a quedar en completo silencio. Ella empezó a sospechar que había alguien por ahí y explica que la única razón por la que un humano estaría tan metido en el bosque sería para cazar, y ningún cazador se delataría de esa manera. Nuevamente, ilógico, como la primera historia, ¿no? Sin estar segura de si había oído mal, y a lo mejor en realidad había oído el canto de un pájaro o algo así, Dana decidió dejar de limpiar el pescado y se colgó el equipo al hombro y se fue en dirección al campamento. Caminó con dificultad por el bosque y a unos 400 metros del campamento vio una gran masa que sobresalía de la nieve. Con cautela pero con demasiada curiosidad, Dana caminó con dificultad hacia lo que se materializó en la distancia como una presa de alce. Una presa de alce realmente grande. Le habían pegado un tiro limpio y directo al ojo, el cual hizo que éste saltara fuera de su órbita. Ella, al ver al alce, le recorrió una sensación de terror espeluznante y sus alarmas saltaron. Dana comenzó a correr inmediatamente, pasando de largo de su campamento ya que decidió que iba a ir directa a su coche. Dana siguió corriendo durante un rato y se tranquilizó al ver a lo lejos la carretera. Vio su coche a unos 50 metros más adelante. Corrió hacia él y manejó 24 kilómetros hasta llegar al primer motel. No tenía ninguna de sus pertenencias y no tenía la menor idea de por qué había abandonado el campamento de esa manera, ni sabía realmente por qué había entrado en pánico, pero fue como un acto reflejo. Fue mucho después, durante la noche, mientras veía anuncios publicitarios, que todo tomó forma para ella. Tenía buenas razones para estar tan asustada y en su subconsciente empezaron a formarse preguntas como ¿por qué el servicio de parques permitiría acampar gratuitamente en el mismo sitio, en el mismo sector del bosque donde permitían cazar? Claramente es algo que no harían. Alguien estaba cazando en un lugar donde no estaba permitido. Pensó que sería un cazador furtivo seguramente, y fue aquí cuando se preguntó si la estaba vigilando o si más bien este cazador la estaba cazando. El alce desafiaba todos los rudimentarios conocimientos sobre la caza que tenía Dana. Incluso con la nieve para enfriarlo, la descomposición comienza rápidamente en un animal de ese tamaño. El cazador hubiese tenido tiempo para unas cuantas fotos, pero querría tenerlo preparado rápidamente. Sacarle el cuero, trocearlo, montarlo en la moto de nieve, etc. Entonces, ¿por qué mataría a un alce a 10 kilómetros dentro del bosque y lo abandonaría? No tenía sentido para ella. Por la mañana, en un estado de parálisis y falta de sueño, Dana llamó por teléfono y le describió todo lo que había visto y creído oír a un guardabosques llamado Oliver.
Oliver parecía más molesto por la caza ilegal que por las disparatadas divagaciones que le estaba contando Dana. Le dijo que quería ir a recogerla y que lo llevara donde ella creía que estaba el alce. Dana le dijo que con gusto iría, pero solo si él tenía un arma para defenderlos. Oliver parecía bastante exasperado al otro lado de la línea, pero aún así accedió. Pocas horas después se estaban adentrando en el bosque, montados en un vehículo todoterreno y con un rifle de caza en el maletero. Cuando llegaron al lugar vieron una gran huella en la nieve que marcaba el sitio donde estuvo el alce. Había sangre por todas partes y se veía claramente la huella del cadáver arrastrado. Las marcas de arrastre dejaban un rastro uniforme en la nieve, como si el cadáver estuviera sobre una lona. Oliver dijo que debía llevar a Dana de vuelta. Le preguntó dónde estaba su campamento y ella señaló en dirección a las marcas de arrastre. De regreso al hotel, Dana lavó su ropa en el fregadero y se preparó para conducir a casa por la mañana. Tras eso, un número desconocido la llamó por teléfono. Era Oliver. Como lo suponían, el alce había sido arrastrado hasta su campamento y describió la escena como una carnicería. No estaba seguro de si había sido otro animal el que había aprovechado esa escena, pero una cosa estaba clara. Alguien había cortado la tienda de campaña con un cuchillo. Ella le preguntó por el resto de sus pertenencias y Oliver respondió con un tono sombrío. No las quieres de vuelta. Están cubiertas de sangre y excrementos de alce. Dana se lamentó solo por un instante, pero sintió alivio de haberse ido. Entonces, ¿qué pasa ahora?, le preguntó a Oliver. Él le contestó: bueno, señorita, vamos a estar atentos a este tipo. Nunca había oído ni visto algo así antes. Lamento mucho que esto haya sucedido. Y eso fue todo. No hubo cierre o le dieron una explicación final a Dana. En los años que han pasado, ella ha pensado en todas las posibles razones para que aquello pasara. ¿Acaso era un cazador que necesitaba ayuda? Entonces no tenía por qué romperlo todo y llenarlo de sangre y heces. ¿Acaso era un psicópata trastornado que buscaba su segunda muerte del día? Es decir, ella. Uno de los pocos amigos con los que Dana compartió la historia lo imaginó como un Sweeney Todd de los bosques profundos. Sweeney Todd es un personaje ficticio de un musical en el que el protagonista es un barbero y asesino en serie de Londres que mataba a sus clientes. Aunque existen rumores que todo esto fue real. Entonces Dana y su amigo lo apodaron a este tipo Musi Todd. Que Musi en alce es inglés. Que Musi. Ay, es inglés en alce, también he dicho yo. Es alce en inglés. Sí, que Musi es alce en inglés, exacto. Todavía Dana nos explica por qué no fue capaz de oír el disparo, pero ahora el silbido es más vivido que nunca en su memoria. Tras esto, Dana nunca más volvió a ir sola al bosque. Esta historia es un poco confusa porque no deja claro qué era ese hombre o esa mujer, esa persona. ¿Qué quería? ¿Matarla a ella? ¿Asustarla? ¿Pero por qué mataría al alce? ¿Y no se lo llevaría? Ya. Y luego encima se lo llevaría al campamento y haría pues eso, una carnicería con el animal. Sí. Bueno, nada tiene buena pinta. La primera red flag, que era cazador, o sea, que mataba animales. La segunda red flag, que cazaba en una zona ilegal. Y la tercera, pues el resto. Pero sí, me da la sensación de que de que era un psicópata completamente. Sí, ¿querría matarla? ¿Tú crees? No lo sé, porque pienso que si fue hasta el campamento es porque pensaba que ella estaba ahí. No sé, muy extraño todo y qué pena que no descubrieran al final quién era este hombre o qué quería. Pero no queda claro, pero bueno. Y estas son todas las historias de hoy. Sí, esperamos que os hayan gustado. Pronto subiremos también vuestras historias que nos habéis mandado al correo. Si no nos has mandado tu historia y nos la quieres mandar, envíala envíala a este correo con el asunto encuentro extraño o encuentro aterrador. Si os ha gustado este episodio, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal, comentad qué opináis de cada historia o si os ha pasado si os ha pasado algo parecido. Y nos vemos en el próximo.